Buenas tardes, profesora María de los Ángeles Romero Arana. Somos estudiantes del Benemérito Instituto Normal del Estado, que actualmente estamos cursando el segundo semestre en la licenciatura de Educación Primaria. Mis compañeros son García Arenas Brandon, Morales Aparicio Stephanie, Xochipa Linares Daniel y su servidor Zempoalteca Ortega Marcos Jared. Primero que nada queríamos agradecerle el tiempo que nos está permitiendo para realizar la siguiente entrevista, la cual nos es de mucha ayuda para nuestro trabajo. Quiero decirle que es un honor poder entrevistarla. Y sin más que decir, proseguiremos a comenzar la entrevista y le vuelvo a agradecer el valioso tiempo que nos permite. Gracias. Pues buenas tardes. Yo le voy a comenzar a realizar las preguntas. Y bueno, pues la primera pregunta es, ¿me podría decir su nombre completo, por favor? Claro que sí, muy buenas tardes. Soy la profesora María de los Ángeles Romero Arana. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento, 19 de junio de 1964. ¿Y su lugar de nacimiento? San Martín Texmelucan, Puebla. ¿Me puede compartir el nombre de sus padres y algún aspecto que quiera mencionar de su familia? Mi papá, en paz descanse, se llamaba Nemesio Romero Ramírez. Mi mamá, Heriberta Arana Benítez. Mi familia la considero mi familia materna, una familia muy unida y muy ejemplar. Mis papás nos inculcaron muchos valores, les estoy muy agradecido. Tengo varios hermanos y me considero de una familia muy bendecida. ¿Cuál fue la institución en la que realizó sus estudios? ¿Te refieres a la normal o a todo? Desde Primaria, preescolar secundaria. hasta la universidad. Bueno, yo estudié en la escuela primaria Vicente Guerrero de San Martín Texmelucan. Anteriormente era poca la educación preescolar que existía, casi siempre era particular. No, en las primarias aceptaban sin preescolar, no es como ahora que nos piden que los niños lleguen con preescolar ya casi leyendo en algunas instituciones educativas. Anteriormente no, los niños entrábamos a la escuela sin ningún conocimiento de lo que se refiere a educativo, digamos, al nivel de primaria. La secundaria la estudié en la secundaria doctora Alfonso Briceño Ríos, que es ahora la secundaria número 1 en San Martín Texmelucan, y la normal la estudié en el Benemérito Instituto Normal del Estado. Estudié también 3 años de la licenciatura en psicología en la normal del Estado también. Sí, anteriormente, Muchas gracias. pues no nos exigían como ahorita, que es el bachiller, ¿verdad? El bachiller, digo, la preparatoria. Anteriormente de la secundaria, automáticamente pasábamos a quien quería, a la normal. Así es. ¿Nos podría compartir algún recuerdo importante de alguno de sus maestros? Pues tengo muchos recuerdos muy agradables. El primero, pues, de mi maestra de primer grado, era una persona ya mayor, sin embargo, supo inculcar en mí y en todos los niños que yo conozco, que fuimos sus alumnos, el deseo de superación, de aprender, de ser mejores. Era una persona muy activa, muy alegre, pero también muy exigente, ¿sí? Eso es en la primaria. En la secundaria tengo el recuerdo de mi maestra de matemáticas, que pues igual era una persona
muy pasiva, en este caso era muy pasiva, pero muy inteligente. Y como a mí me gustaban mucho las matemáticas, pues igual, pues me ayudó mucho. Y en la normal, pues tengo recuerdos de muchos maestros, principalmente de las fundadoras del BINE, que fueron la señorita Emma López Díaz y la señorita Trinidad, que eran a las que muchos alumnos le tenían o le teníamos, porque yo hasta cierto punto también miedo. Era una persona exigente, pero exageradamente exigente en todo. En su clase, ella cuando fue mi maestra, yo creo que ella tenía pues alrededor de unos 60 años, y sin embargo, eran personas con muchos conocimientos y muy ejemplares, pero a la vez también yo siento que exageraban, muy exigentes, porque en su clase uno no podía voltear ni siquiera afuera viendo hacia afuera a la ventana, porque eso era ya motivo de suspendernos, de sacarnos de la clase. Sí, así es. ¿En qué instituciones educativas ha trabajado? Afortunadamente, como estudié en el BINE y antes, como les digo, la situación no era tan complicada. Siento que ahora es más complicada para los egresados de la normal. Anteriormente, o por haber estudiado ahí, nos hacían un examen. El examen de oposición no lo hacían ahí en la misma institución antes de concluir el ciclo escolar. O sea que afortunadamente y gracias a Dios el 1 de septiembre yo terminé mis estudios en el 84, en junio, hice mi examen profesional, y el 1 de septiembre de igual del 84 yo ya tenía mi plaza estuve en la Sierra Norte, en la zona número 89, la zona de la Unión Cihuatetla, Puebla. Al principio fue muy difícil para mí como mujer, vengo de una familia muy protectora, entonces, pues fue muy difícil el primer año, digamos, de mi servicio. Estuve en la sierra, estuve en una ranchería, con la comunidad se llamaba Rancho Nuevo, era una escuela tridocente. Teníamos que caminar. Llegábamos a La Ceiba, bueno, yo llegaba a La Ceiba y de ahí teníamos que tomar un ride, porque no hay transporte, un lugar que se llamaba La Palma, y de ahí teníamos que caminar 4 horas caminando o 3 horas en caballo. La primera vez que yo llegué no quise subirme al caballo porque me daba miedo, pero después me di la arrepentida de mi vida. Sí, es muy... el terreno para subir es tiene muchos desniveles, entonces la mayoría es barrancas y claro, eso sí, la vegetación preciosa yo creo que es lo más bonito que yo he visto. La gente, estuve ahí 1 año y medio. Después me cambié a otro lugar en la misma zona, pero ya llegaba yo en autobús. Ya a veces no se podía, porque aunque llegaba yo a la carretera, teníamos que regresar a la escuela, y después estuve, como les digo, en una comunidad donde llegaba ahí el autobús, pero era un riesgo porque la carretera no está como ahora, o las carreteras no están como ahora. Las vías para llegar ahí eran muy difíciles. Era un solo autobús, también igual salía cada 8 días, cada 15 días, pero había lugares muy peligrosos para llegar a ese lugar. Sí, y
Después de eso, obtuve mi cambio y estuve en una zona de la zona 58 de Chignahuapan. Ahí estuve en un lugar que se llama Tecoloquillo. También, pues ya todo era mucho más fácil, ya no era caminar tanto. Sí, caminábamos, pero digamos lo de 15 minutos y ya eran caminos, no eran veredas, ni subidas ni bajadas, y era mucho más accesible el llegar ahí. Ahí estuve 2 años, después estuve en una comunidad en la zona 112 de Santa Clara Ocoyucan. Ahí estuve igual 2 años. Después llegué a la comunidad de San Luis Coyotzingo, en la zona 111, que tengo ahí ya 30 años trabajando. Sí. ¿Cuántos años de servicio tiene? 36. En septiembre de este año, primero de Dios, cumplo 37. ¿En qué institución trabaja actualmente? La escuela se llama Primaria José María Morelos de San Luis Coyotzingo. Si trabaja frente a grupo, ¿puede decirme con cuántos alumnos trabaja? Actualmente tengo 30 alumnos. Los grupos son muy desiguales. Cuando llegué ahí no estaban los 12 maestros, no era organización completa, y a veces teníamos hasta 50 alumnos en primer grado. Ahorita ya tenemos la organización completa, somos 12 maestros en la escuela y yo atiendo a 30 alumnos. ¿Puede compartirme las actividades que realiza actualmente? En lo que se refiere a la forma en cómo estamos trabajando. En línea. Nosotros optamos en la escuela por el cuadernillo, utilizamos cuadernillo y WhatsApp para trabajar, puesto que la comunidad carece bueno, no carece, sino es muy deficiente la señal ahí en San Luis. A veces en la escuela ni siquiera llega el internet. Entonces, por eso estamos con el cuadernillo. Se les envía el cuadernillo a los niños los lunes o los sábados o los domingos para toda la semana, y el cuadernillo pues contiene las actividades que van a realizar, el aprendizaje esperado, y se les envía como ayuda para que ellos puedan resolver las soluciones, videos, audios, y también si es necesario hacerles llamadas o videollamadas para que si tienen alguna duda, para que nosotros podamos resolverlas y ellos puedan pues trabajar. Aquí pues la mayoría, la responsabilidad pues recae en los papás, porque es segundo grado el que yo atiendo. Entonces depende más que de los niños, depende de los papás. A veces los trabajos, o más bien los trabajos no nos los envían diario, porque pues muchos papás trabajan, entonces no tienen el tiempo, y entonces generalmente los envían los fines de semana o los envían en la tarde, a veces a medianoche, a las 10, a las 11, pues a la hora que llegan de trabajar y tienen tiempo de enviar las actividades de sus niños. ¿Me podría describir la interacción o el apoyo que ha tenido con sus compañeros docentes durante la pandemia? Pues en los consejos técnicos, todos opinamos, sugerimos, y con mi compañero de grado, que tiene el mismo grado que yo, pues es un gran compañero, y pues nos ayudamos a veces en las dudas que tengamos o en algún material que podamos compartir. A veces no solo el maestro de segundo, a veces las maestras de primero también nos comparten algún material, o cualquier compañero. Tenemos un grupo de WhatsApp en la escuela, todos los maestros, entonces cuando hay algún material o hay información o algo, entonces nos los hacen llegar para que todos estemos enterados. ¿Cómo ha sido la interacción entre los padres de familia de su grupo? En algunos, pues, como es igual que presencial, ¿no? En algunos muy positiva, los papás muy colaboradores, muy atentos,
Las mamás ayudan mucho, mucho a sus niños, pero también hay papás que yo no sé si a veces por situaciones, bueno, han pasado muchas situaciones en este ciclo escolar, entonces algunas situaciones muy fuertes de salud, algunas situaciones económicas, algunas situaciones familiares, entonces todo eso ha contribuido a que no sea tan excelente como uno hubiese querido que la participación de los padres, por lo tanto, pues los niños, algunos siento que van a salir, pues bien, pero otros están muy por abajo de lo que uno hubiese querido que ellos hubieran alcanzado en este ciclo escolar. Pero pues en general es positivo. ¿Puede compartirme algún evento crítico que haya tenido que tratar con algún padre de familia durante su experiencia? Pues a mí, afortunadamente, yo no he tenido hasta ahorita ningún problema con algún padre de familia, pero con algunos compañeros sí, a veces los papás les molestan que uno les exija tanto. Al principio, tal vez nosotros queríamos poner un horario que nunca resultó, entonces, pues los papás, algunos no, algunos a veces no están de acuerdo con las calificaciones, pero es muy, muy difícil plasmar una calificación a los alumnos en esta situación, sobre todo en segundo grado, porque nosotros no, bueno, por ejemplo, yo no sé si me envían los niños un trabajo con una letra muy, muy bonita, pero yo no sé si realmente la hizo él o no. He tratado de trabajar con videos, pero igual los niños, pues en el video los niños son tan inocentes que no saben fingir y uno se da cuenta cuando los papás diciendo, pero así, digamos, algún problema o alguna crítica que yo haya tenido de los padres hacia mí, al menos en este ciclo escolar, o al menos directamente, porque a veces siento que, pues a lo mejor quizá hay padres que algo no les parece, pero igual no lo dicen directamente. ¿Cómo ha sido su relación entre usted y sus alumnos? Pues es difícil expresar, ¿no? Porque el no conocer a alguien físicamente te hace a veces equivocarte en la idea que tú tienes de alguna persona y sobre todo de los niños, aunque los niños son muy naturales, ¿verdad? Pero aún así es muy difícil, no es lo mismo tenerlos frente a frente y estrecharlos, darles un abrazo, que ellos no lo den como uno está acostumbrado, sobre todo con los niños de primero, a la situación que estamos viviendo ahorita, que pues es solo llamando, solo escuchándolos o viéndolos, pero a través de un video, y pues pues para mí ha sido difícil. Por favor, ¿me puede mencionar algún método, técnica o estrategia de enseñanza que ha empleado con sus alumnos? A lo largo de mi carrera he tenido muchas veces niños pequeños, es decir, primer año, segundo grado. Y acerca de los métodos, hay muchos métodos, desafortunadamente la mayoría sigue trabajando con los métodos que tienen muchísimo, muchísimo tiempo, como es el silábico, por ejemplo, ¿sí? Pero a mí el que más me dio resultado, el que más me gustó, tanto los libros como el método, es el PRONALES, Programa Nacional de Lectura. Sí, para mí fue muy agradable, es un método que se basa en no es como los silábicos que empiezan por las sílabas o el fonético por el sonido de una letra, sino el método PRONALES se basa en una lección, en una lectura, y de la lectura de ahí pues se va desglosando todo. Se va desglosando todo y de ahí hasta llegar, bueno, digamos, de la lectura a los párrafos, de los párrafos a las oraciones, y de las oraciones a las palabras, y de las palabras a las sílabas, y de las sílabas a las letras. Entonces, para mí
yo siento que es uno de los métodos que más ha funcionado en lo que se refiere a la lectura. La contradicción que muchos encuentran es que no es un método donde que uno ve los resultados rápido. Por ejemplo, en el silábico, eso es lo que muchos maestros, desafortunadamente, es lo único que quieren, o a lo mejor por las exigencias a veces de los directivos, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los niños aprendan. Entonces, con el fonético en diciembre, de septiembre, entramos en agosto y en diciembre los niños ya están leyendo. Y sin embargo, con el pronales no, porque a veces había niños que pasaban a segundo y hasta segundo adquirían la lectoescritura. Pero la gran ventaja es que para mí los niños que estudiaron con pronales tienen una mejor comprensión. Porque hay niños que, aunque entraban ya a la escuela, yo tuve un caso de una ocasión de un niño muy, muy inteligente, entró ya al primer año casi leyendo, pero en el transcurso del ciclo escolar, pues me di cuenta que el niño no entendía, cada vez que se le daba una indicación se le tenía que decir 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque no comprendía, sabía leer, pero no comprender. Entonces, para mí, ese fue uno de los métodos que más me ha gustado trabajar. Los libros, igual, estaba un libro de lecturas y el libro de ejercicios, y además nos daban a nosotros el libro del maestro, que era también un libro muy bonito donde nos daban muchas sugerencias y donde nos decían casi decir paso a paso todo lo que teníamos que realizar. Fue para mí muy bonito trabajar con ese método. ¿Puede describir los materiales didácticos que ha empleado para usted y para sus alumnos? ¿En este ciclo escolar? ¿O durante mi carrera? No, durante su carrera. Los materiales me preguntaste, ¿verdad? Ajá, los materiales didácticos, presentaciones. Ajá. Pues tal vez en ese aspecto yo sí soy más tradicionalista, ¿no? Porque siempre lo que he utilizado, pues como he tenido primero y segundo grado, son ilustraciones, dibujos, material concreto, como por ejemplo el alfabeto móvil, en matemáticas, por ejemplo, pues fichas, colores. En español utilizamos mucho los libros de lectura, los libros del rincón. Material que a veces en algunas clases se solicita, como son revistas, periódicos, también, pues lógico, la planeación, los libros de texto. Yo siempre he basado mi trabajo en los libros de texto. No me gusta pedir guías. ¿Por qué? Porque a veces la guía es, digamos, como un resumen, pero no es, para mí, no es tan satisfactoria como trabajar con los libros de texto. Porque si tenemos una guía, pues casi siempre es de tarea o es, así nosotros nos evitamos el poner una tarea, por ejemplo, o algunos, desafortunadamente algunos compañeros lo hacen también pues porque les regalan su guía, porque les regalan, no sé, su portafolio, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo casi nunca he trabajado con las guías. Además, había algunos supervisores que hemos tenido no nos permitían utilizarlas. Actualmente no, actualmente yo no he visto que algún supervisor, algún director diga no van a trabajar con guía, les dan la libertad de hacerlo, pero yo no. De los materiales didácticos que mencionó, ¿con cuáles considera que los alumnos aprendían más? En matemáticas, lógico, con el material concreto. Siempre he utilizado las fichas y pues diferentes, como ese para el conteo, por ejemplo, pues utilizamos semillas, no sé, lo que tengan para contar. Y también utilizamos mucho los gises de colores para trabajar en el patio. Y en español, pues los libros, más que nada, siempre han dicho que, pues, cómo se aprende a leer, pues leyendo, ¿no? Y a escribir escribiendo. Entonces, pues, leer, utilizar los libros que tengan a su alcance. ¿Qué ambiente considera que es el apropiado para que ocurra el aprendizaje en sus alumnos?
Pues lo óptimo, ¿no? Que sería afortunadamente donde yo estoy, yo considero que es un buen ambiente porque la escuela tiene poco que se construyó, entonces tiene buena ventilación, tiene iluminación, es un lugar tranquilo, no es una escuela muy grande porque solo somos 12 grupos, entonces para mí es es un niño más que nada, ¿no? Si un niño llega bien alimentado, pues lógico que va a rendir más. Si un niño en su casa está, digamos, bien o dentro de lo normal más o menos, pero eso también les va a ayudar. Pero si un niño llega con problemas, o si un niño llega enfermo, o si un niño llega sin desayunar, pues lógico que ese es algo que va a perjudicar el aprendizaje de los niños. Por favor, ¿me podría describir su forma de producir aprendizaje durante el confinamiento del COVID-19? Pues más que nada es que darle seguimiento a los libros de texto y que los niños realicen las actividades, revisando las actividades, a veces retroalimentando cuando es necesario, y también ayudarles a los niños, hacerles ver en los errores que tienen para que los corrijan, y si tienen alguna duda, pues llamarles, hacer llamadas a los niños o a veces a las mamás para que ellas expliquen a veces a los niños, porque a veces es complicado explicarles a los niños algún tema, sobre todo en matemáticas, a veces es un poco complicado para ellos. Hay unos temas un poquito, bueno, muy fáciles, pero hay otros que se les dificultan aún presencialmente. Un cuadernillo, pues también es importante no encontrar las palabras correctas para que los niños entiendan qué es lo que tienen que hacer. ¿Algún dato que nos desee compartir sobre todo su labor docente? ¿Te refieres a toda mi carrera? Ajá, ¿algún dato importante que nos quiera compartir, una experiencia? Pues experiencias hay muchísimas, imagínense cuántos años tengo muchísimas experiencias. Es muy gratificante ver, por ejemplo, ahorita, ¿no? Porque en las primeras comunidades, desafortunadamente yo pues no regresé, aunque prometí regresar, no lo hice por diversas situaciones. Una de ellas es porque me daba mucho miedo a la carretera, entonces yo cuando iba en los primeros años de servicio que yo tuve, pasábamos por la presa de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, que está en la Sierra Norte. Bueno, era un lugar donde la carretera era muy, muy angosta, entonces era casi siempre que cuando llegaba yo a salir los viernes, digamos que un viernes sí y 2 no, pero generalmente había accidentes. Entonces, la presa de Necaxa, ya me acordé. Entonces, cuando había algún accidente, teníamos que el tránsito se detenía ahí, pueden ya estar 2, 3, 4 horas, y a veces, por ejemplo, si yo quería llegar a San Martín, no, ya calculaba llegar a San Martín a las, no sé, 7, 8 de la noche, llegaba a las 12 de la noche. Entonces, eso es, pues una de las experiencias que yo tuve, y en lo que se refiere al aprendizaje, pues, yo creo que lo que más se recuerda es el primer año. Al menos a mí nunca se me va a olvidar. Mis alumnos eran todos de una condición muy, muy humilde. Los niños iban sin zapatos, sin mochila, aún lloviendo, y llegaban sin zapatos y llegaban a la escuela. En la Sierra Norte casi siempre está como ahorita, acá, bueno, no sé de dónde sean ustedes, ya no escuché, pero por ejemplo, así como está ahorita en Huejo, así estaban los días allá casi siempre, desde la mañana, y los llegaban felices, no llegaban quejándose como ahora. Entonces, la gente en la sierra a veces
decían que la gente era muy mala, ¿no? De la sierra, porque siempre andaban, por ejemplo, yo escuchaba comentarios, ¿no? A lo mejor cuando estaba más chica decían, la gente siempre anda con sus machetes, sí, sí es cierto, pero la gente pensaba que andaba con sus machetes para, pues, pelearse con los demás, pero no, andaba con los machetes porque, pues, por los animales que hay ahí en la sierra. Entonces, la gente es mucho, mucho, muy buena. A los maestros no sé, ahora me imagino que igual, pero éramos, digamos, lo más importante que había ahí, sobre todo las maestras, o sea, las mujeres. Sí, ahí aprendí pues a andar a caballo, y pues también esa es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido, el llegar ahí, el recibir de la gente tanto cariño, y te daban físicamente, o perdón, todo lo que ellos podían, o sea, fruta. Y yo me acuerdo que había algunas frutas que a mí nunca me gustaban. Sin embargo, cuando yo llegué ahí, es un sabor tan diferente, tal vez porque es todo tan natural, no tiene nada, nada de químicos. El café es algo, los niños toman café desde que son bebés, o sea que no como ahora que dicen que el café hace daño y tantas cosas, son mitos que dicen. Probablemente sí, porque aquí ya está todo industrializado, pero ahí todo es natural, todo, todo. Entonces, también yo sentía muy triste porque había ahí, cuando la primera comunidad donde yo llegué no había luz, no había agua potable, entonces teníamos que ir a un río por agua y prender nuestra vela. Entonces, uno valora todo lo que uno tiene en su casa y en la vida, y los niños ahí no conocían lo que es en ese entonces, espero que ahora ya, ¿verdad? Pero en ese entonces no conocían lo que es una televisión, y un carro, un autobús, un camión, una camioneta, solo la veían de lejos, porque donde yo estaba trabajando era, digamos, como ya le llaman una loma, ¿no? Como en un cerro, y desde ahí se veía la carretera que llegaba a Tlaxcalantongo. Entonces, desde ahí podían ver los carros o las camionetas, pero solamente así las conocían. Entonces, eso nos hace, pues, pensar en muchas cosas, más que nada en valorar todo. ¿Puede dar un mensaje final a los estudiantes normalistas, futuros docentes de la licenciatura en Educación Primaria del BINE? Bueno, pues primero que nada agradecerles, ¿no?, la atención, y agradecerle a Daniel que haya tenido la atención de pensar en mí. Espero que mi trabajo les sirva para algo, que mis experiencias les sirvan para algo, que haya contestado más que nada lo que ustedes pretendían. A lo mejor me faltó algo por ahí, y si tienen alguna pregunta igual. Y pues yo les agradezco mucho, y el consejo que les doy pues es pues que sigan adelante, que valoren su trabajo cuando ya lo tengan, que ahorita como estudiantes luchen para ser unos buenos profesionistas, que siempre en verdad se preocupen por los niños, por los alumnos, porque eso es lo más importante, y para eso están estudiando ustedes, para formar una generación de niños mejores de lo que somos, o de lo que fuimos nosotros, o de los niños de ahora. Entonces, para ayudarlos, los niños de ahora tienen muchas distracciones, muchísimas. Entonces nosotros debemos de ser lo suficientemente inteligentes como para ayudarlos, para que ellos valoren lo que es aprender y superarse y salir adelante. Muchas gracias. Y por último, no sé si nos podría compartir una fotografía de usted, tamaño infantil u ovalada, una foto con su familia, o al menos 3 diferentes de algunos recuerdos que tenga como docente, ahorita en el confinamiento, en un consejo educativo, de manera general, como su vida, recuerdos pequeños que tuviera en foto. Sí, se las puedo enviar a Daniel, y ya que las comparta con ustedes, o la quisieras en este momento. No, sí, sí estaría bien que se la compartiera a mi compañero Daniel, y ya él nos hace llegar esas fotos. Bueno, yo se las hago llegar entonces. Sí, y pues muchas gracias de antemano, pues le agradecemos todo su apoyo, y pues todo lo que nos contestó, créame que nos va a servir de mucho para pues algún día enfrentarnos a nosotros a esta situación.
y pues llegar a ser también unos grandes docentes, grandes profesionistas y preocuparnos sobre todo para la educación de los niños. Y yo estoy segura que así va a ser. Les deseo lo mejor y pues muchas gracias a ustedes. Es muy bonito para mí haber recordado tantas cosas y el haber estudiado en el BINE al igual que ustedes, también para mí fue fue un gran logro entrar ahí al BINE y poder haber egresado de ahí. Tengo muchos recuerdos agradables también de ahí en el BINE. Gracias a Muchísimas ustedes, gracias. mucho gusto en conocerlos. Hasta luego, igualmente. Muchas Hasta gracias. luego. Sí, mira, yo saqué una captura de pantalla.